cuáles los tópicos que se trabajan y va a empezar Carlos Gerardo San Juan, que es de la primera plática, que él va a darnos el título. Tienes 25 minutos. 25 minutos. No, 20 y 5 de preguntas. 20 y 5 de preguntas. Déjame, me coordino para... Igual les di un favor, ¿podrías avisarnos cuando falten 5 minutos? Sí, yo les aviso. Gracias. Ok. Muy bien. Bueno, pues yo les voy a platicar sobre un trabajo que hace poquito fue publicado en el British Journal for the Philosophy of Science. Si tienen la oportunidad de revisarlo, voy a dejar los enlaces a la publicación y al archive donde está el artículo y también a una entrada que escribimos como resumiendo en palabras que es básicamente lo que hacemos. Ahí lo van a tener. Pueden consultarlo. Y esta es una discusión muy amplia, pero voy a tratar de decir en qué momentos me voy a saltar algunas partes técnicas y si después hay más tiempo y que están más interesados en hacer las cosas con más detenimiento, pues podemos conversar o resolver dudas sobre cosas más detalladas. Entonces voy a compartir pantalla. Una pequeña presentación. Entonces, si por favor me pueden indicar si están viendo la pantalla. Sí, la estamos viendo. Ok, entonces este es el nombre de algo que acabamos de crear. Daniel Sudarsky del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, Elías Ocón del Instituto de Filosóficas y yo. ¿Vale? Lo hicimos hace ya casi un año y hasta ahorita va a salir publicado en el British Journal. Y bueno, de este modelito físico que hicimos, de eso va a tratar la plática, ¿vale? Y me gustaría, como ser muy claro, espero que se lleven de esta plática, uno, tener una apreciación sobre el tema que es el teorema de Bell, y dos, que vean una discusión que es en el contexto de este teorema de Bell sobre las posibles teorías físicas que pueden surgir a partir de negar cierta suposición en el teorema. ¿Vale? Entonces, empezamos. Y entonces, ok, tenemos a Henry Stapp, este físico que ven en su pantalla, que es famoso por contribuciones en el área de mecánica cuántica, y él en un artículo de 1975 describió al teorema de Bell, el tema de la plática de hoy, como el descubrimiento más profundo de toda la ciencia, ¿no? Entonces, quizá es el ejemplo de la persona que ha dicho con más fuerza qué tan importante es el resultado del que vamos a estar hablando hoy. Y bueno, si un físico reconocido dijo algo así, pues, ¿qué nos dice el teorema de Bell y por qué no lo conocen más personas? Ahí en su pantalla ven a Abel, está justamente dibujando un poquito el contexto del experimento donde se desarrolla el teorema de Bell. Y en pocas palabras, y así un poquito platicadito, el teorema de Bell nos dice que toda teoría que sea local, en un momento más voy a tratar de hablar de qué es, en qué consiste ser una teoría local, pero por ahorita imagínense que una teoría local es una teoría en la que lo que ocurre aquí no pueda ser afectado por lo que está a una distancia arbitrariamente larga, ¿vale? Entonces, toda teoría de este tipo, que tenga esta característica de localidad, debe satisfacer un conjunto de desigualdades, ¿vale? Así puesto, no parece ser un teorema tan importante ni interesante, pero resulta que hemos ido al mundo y hecho los experimentos relevantes y los hemos hecho una y otra vez y otra vez. Hemos cerrado prácticamente todos los loopholes que podrían tener los experimentos y vemos que el mundo viola estas desigualdades. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que pues parece que el mundo no es local. Parece que el mundo que habitamos, en este universo, hay cosas que pueden afectarse estando a distancias arbitrarias. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a ver un poquito más a detalle qué es esta idea de localidad. Y aquí tengo la definición formal, como la manejó Bell y como nosotros lo tenemos en el artículo, pero creo que es más fácil que yo les platique un poquito a partir de un diagrama como este. Entonces, este es como un típico diagrama donde tenemos el tiempo va en lo vertical, las direcciones temporales van a estar en lo horizontal,
Me imagino que varios de ustedes ya están familiarizados. Y la idea de localidad es la idea de que si nosotros tenemos un evento aquí en CHI, ¿vale? La probabilidad de cualquier evento que esté en CHI debe ser independiente a lo que ocurra en Xi, una vez que yo condiciono en un estado completo de lo que ocurre en sigma. Si se fijan, este triángulo es esto que le llaman un cono de luz pasado, y la relatividad especial la enseña, nos dice que te da una estructura causal del mundo, ¿no? En el sentido de que lo que sea que puede causar a lo que está aquí está en cono de luz pasado. Entonces, la idea de localidad es que, bueno, entonces, lo que sea que haya aquí solo está siendo determinado por lo que viene por el cono de luz pasado. Y localidad te dice, bueno, y en particular, no podría ser que algo que ocurre fuera de este cono de luz pasado me cambie las probabilidades. Si hay dudas al final, podemos volver y platicar un poquito sobre la noción de localidad, pero creo que eso nos da una idea intuitiva de qué es lo que ocurre. Y como este es el centro del argumento del teorema de Bell. Entonces, perdón, no el teorema de Bell, sino de la conclusión de las que les platiqué, de que sabemos que el mundo es no local. Entonces, tenemos aquí nuestra conclusión. Es un pequeño mapa de un argumento. Y aquí tenemos la conclusión hacia arriba, que es que el mundo no es local. Y básicamente hay dos premisas para llegar a esta conclusión. Por un lado, los experimentos de los que le hablé. Hay muchísimos. En particular, en el 2015 se hicieron 3 experimentos muy grandes que estuvieron hechos con tecnología de punta que tenía que ver con cómo se hacía la detección de partículas y con otras innovaciones que hacían que los resultados fueran más y más confiables. Pero bueno, entonces los experimentos ahí están. Si a alguien le interesa, podemos hablar un poquito sobre eso. Y del otro lado está la parte formal, la parte argumentativa, que es el teorema de Bell, que nos dice, bueno, toda teoría de este tipo local, debe satisfacer un conjunto de desigualdades. Y bueno, si juntan otra vez, solo para que quede completamente claro, juntamos esta idea de que toda teoría local satisface las desigualdades y vemos que las desigualdades se violan, pues la conclusión es que el mundo no es local. ¿Bien? Ok, y ahora el teorema ha sido analizado por mucho tiempo y sabemos que no hay ningún problema lógico con el teorema, ¿no? Bueno, hay poca discusión al respecto y hasta donde yo sé no hay gente que sugiera que es inválida la prueba y además resultaría difícil argumentar eso porque el teorema parte de lo bonito es que es muy elegante porque es muy simple, ¿vale? Entonces sería difícil atacarlo por ese lado. Sin embargo, hay dos suposiciones que sí hace el teorema y de las que van a ser, una de ellas va a ser el tema de lo que resta de la plática. Una es la idea de que la definición que ofrece de localidad es algo razonable, ¿vale? Que por este lado no ha habido mucha discusión y lo que se suele decir es que si bien puedes pensarlo en una premisa, también podrías pensar que el teorema de Bell es simplemente parte de hacer una definición de cómo entender localidad. Entonces, vamos a ignorar un poquito esta suposición, vamos a considerar que es muy débil y vamos a irnos a esta suposición que se ha generado mucha literatura y de la cual ha habido muchas discusiones. Si ustedes van a YouTube o encuentran como los físicos que son más populares en el mundo hoy en día, pueden estar con Sabine Hossenfelder. Es una persona que justamente va a atacar esta segunda suposición. Y premio Nobel, Gerald Toft, también va a ser otro ejemplo de una persona que va a criticar esta segunda suposición. ¿Y cómo se llama esta suposición? Se llama, en la literatura lleva varios nombres, se llama Settings Independence, lo manejamos en nuestro artículo, aquí yo lo traduje como independencia de ajustes. ¿Y qué es lo que dice independencia de ajustes? Bueno, otra vez tenemos la descripción formal, que para entenderla yo tendría que hablarles un poquito más de cómo se construye el teorema de Bell. Es un experimento donde imaginas que hay un experimentador de un lado, Alice y Bob, y bueno, si hay más dudas sobre la parte formal, lo podemos platicar al final, pero con una descripción informal creo que aquí va a ser suficiente. Entonces, ¿qué nos dice Settings Independence? Imagínense que ustedes tienen un sillón y lo que quieren hacer es medirlo, ¿vale? Lo que nos dice independencia de los ajustes es que no importando qué método yo utilizo para medir la silla, la medida de la silla, estoy midiendo la longitud, la longitud de la silla no va a cambiar por el método que yo escogí. Quiere decir que yo, si utilizo un flexómetro para ir y medir la silla no
no se hizo más larga ni se hizo más corta, ¿vale? Si yo elegí medirlo con una regla, lo mismo, ¿vale? Ahora, a ustedes les puede parecer que esto es una forma un poco ridícula de poner la suposición y que sería algo extraño negarlo, ¿no? Aquí la cuestión se hace un poco más sutil porque hay que ver cómo esta suposición cobra forma en diferentes contextos experimentales. Por ejemplo, en el contexto de querer probar si una droga sirve para curar una enfermedad, la suposición se convierte en lo que ahora les voy a decir. La suposición sería que yo puedo utilizar un método de muestreo que es independiente de cómo son los pacientes que voy a atender. O sea, entonces, más concreto, si yo elijo a mi grupo experimental, a mi grupo de control, los elijo lanzando una moneda, la idea es que los resultados de la moneda son independientes de la distribución que tengo con las personas que están entrando en la prueba. Otra vez, si hay dudas, lo podemos ver hacia el final. Pero bueno, tenemos esta suposición de independencia de ajustes y la cosa es que ha habido dos líneas argumentativas que se han escogido, o dos posiciones que se toman para criticarlo, ¿vale? Por un lado está la vía retrocausal, que es decir que en los experimentos relevantes, relevantes para el teorema de Bell, lo que ocurre es que cuando los experimentadores van y ajustan sus aparatos de medición, ese ajuste va y viaja, manda como una señal hacia el pasado y cambia el sistema que a mí me interesaba medir, ¿vale? Entonces es una alternativa retrocausal. De esa no vamos a hablar hoy. Nos vamos a quedar con esta otra cosa que se llama superdeterminismo, ¿vale? Y superdeterminismo es un muy mal nombre para esta posición. ¿Por qué se escogió? Tiene que ver ahí con cuestiones históricas, pero primero les voy a decir, no tiene mucho que ver con determinismo esta postura. Más bien, lo que nos va a decir superdeterminismo es que el estado que nos interesa medir en este tipo de experimentos de Bell y los settings que yo voy a escoger comparten un pasado común tal que explica por qué se dan violaciones de las desigualdades de Bell. Entonces, otra vez, yo necesito asumir para hacer la derivación del teorema de Bell esto de independencia de ajustes, ¿vale? Y el teorema de Bell, pues es justo encontrar las desigualdades que toda teoría local debe tener, ¿vale? Entonces, la vía superdeterminista es decir, no, mira, si ocurre que hay este pasado común que te da estas correlaciones entre cómo mido y cómo es el estado que estoy midiendo, puede ser que yo tenga una teoría que es local, donde no hay como acciones, una cosa aquí que afecte lo que ocurre en otro lado, estoy de acuerdo con los experimentos, ¿vale? Y bueno, entonces, esta idea de superdeterminismo, siempre desde tiempos de Bell, Bell publicó el primer artículo sobre el teorema de Bell, me parece que es en el 68 o 65, me equivoco. Y poco después fue que empezó esta discusión sobre la posibilidad de superdeterminismo, de que justamente había esta suposición de independencia de ajustes. Y bueno, varios autores han pensado que este camino de superdeterminismo es muy problemático, ¿vale? ¿Y por qué es problemático? Ha habido tres argumentos principales en la literatura. Por un lado, la gente ha dicho que si uno negara settings independence, o si uno postulara algo como superdeterminismo, simplemente sería imposible hacer ciencia. ¿En qué sentido? En el sentido de que si ustedes se fijan en el ejemplo que yo puse de la silla, imagínate que estamos discutiendo sobre cuánto mide la silla. Siempre es posible que alguien llegue y postule que tú estás asumiendo que cómo tú vas y mides no afecta a la silla. Pero alguien podría decir, bueno, esa es una suposición y yo la voy a negar. Pero el punto es que para cualquier experimento que uno se le ocurra en ciencia, uno tiene que hacer una suposición de este tipo, donde cómo voy y mido es independiente del sistema que voy a medir. Perdón, me expresé un poquito mal. De que en principio puedes hacer esta medición que sea independiente, ¿vale? Porque un error puede ocurrir que uno diseñe un experimento que está mal, donde justamente cómo se utiliza un método de muestreo tenga cierta correlación con el sistema que te interesa medir, ¿vale? Ok, entonces ese es un argumento. El segundo argumento es decir que una teoría de este tipo, donde el sistema que mido y cómo lo voy a medir están correlacionados y siempre va a ser así, no puedo desenredarlos de ninguna manera,
va a ser muy complejo, porque en principio yo puedo hacer este tipo de experimentos relevantes de maneras muy elaboradas, como utilizando procesos aleatorios, utilizando monedas. La gente ha hecho estos experimentos utilizando variables tan extrañas como, por ejemplo, cosas que vienen de sitcoms de los 90, ¿vale? Han utilizado un montón de cosas para tratar de garantizar que las cosas son aleatorias y para tratar de justamente mostrar que si tú quisieras seguir este camino superdeterminista, tendrías que relacionar cosas que parece que no están relacionadas. El tercer argumento es que parece que esta alternativa de superdeterminismo no sería capaz de darte explicaciones de por qué las desigualdades se violan. Y el argumento va como esto, como siempre es bien fácil negar independencia de ajustes por la vía superdeterminista. Y lo haces de la siguiente manera. Vas a las condiciones iniciales del universo, ¿vale? Entonces tú te imaginas que en principio son un conjunto de muchas que son y que pueden ver diferentes tipos, que ahí son genéricas, y ahora quito a mano todas las condiciones que no me dan las correlaciones que yo quiero, justo en la teoría superdeterminista, ¿vale? Entonces yo como pongo a mano que los ajustes de mis aparatos de medición y el sistema que voy a medir están correlacionados. Y bueno, si yo lo puse a mano, pues entonces en principio no voy a poder ser capaz de explicarlo, ¿no? Simplemente lo puse a mano. Entonces, esas han sido las tres críticas que se han hecho en la literatura. Y aquí es donde entra un poquito nuestro modelo. Y para platicarles del modelo, que otra vez el nombre este que tiene de mecánica cuántica de Leibniz, no es un nombre que nosotros le dimos, sería muy pretencioso. Se lo dio Eri Kening-Chen en otro artículo, pero como veremos, creo que el nombre es apropiado. Entonces, para explicar un poquito cómo es nuestro modelo, vale la pena comenzar con algo que se llama la teoría de onda piloto, que es una alternativa a la mecánica cuántica estándar. ¿Y qué ocurre en esta teoría? Otra forma que se le conoce a esta teoría es como la onda de Broglie-Bohm. A su izquierda tienen a de Broglie, era un físico francés que fue el primerito que descubrió esta teoría, y del lado derecho tienen a Bohm, que fue alguien que redescubrió la teoría e la desarrolló más. ¿Vale? Entonces esta es una teoría que apareció a principios del siglo XX, no recuerdo bien en qué año fue que primero de Broglie la encontró. Y en esta teoría, ¿qué ocurre? Lo interesante es que en esta teoría es llamada una teoría, se le conoce de variables ocultas. Entonces, en mecánica cuántica estándar, lo que uno aprende en cualquier facultad del mundo de física, el objeto que uno utiliza para describir a sistemas físicos es esto que probablemente ustedes hayan escuchado, que es la función de onda, ¿vale? Y la teoría te dice que esta función de onda evoluciona a partir de esta ley de evolución, que es la ecuación de Schrödinger, ¿vale? En la teoría de Broglie-Bohm, además de esta función de onda que evoluciona de esta manera, uno también postula que existen partículas puntuales y que esas partículas se mueven a partir de esto. Esta segunda ecuación, ¿no? Que le llaman la ecuación guía. Entonces, la idea es que es una teoría donde, además del objeto que la mecánica cuántica del que te habla y del que en cualquier lugar vas a conocer, existen estas partículas que, si se fijan, van a estarse, su comportamiento está guiado por la función de onda. Aquí aparece nuevamente la función de onda. Lo interesante de esta teoría es que es una teoría no local, justo en el sentido del que les hablé, que lo que ocurre aquí puede afectar algo que ocurre tan lejanamente, arbitrariamente como uno quiera. Y es muy fácil verlo en esta ecuación. Si les genera complicación, no necesitan ver mucho más, sino en el sentido de que vean cómo la derivada temporal de la posición de una partícula, que lo tengo, va a depender de la posición de las partículas, del resto de las partículas en el universo. Entonces aquí como que es muy explícito en qué sentido esta teoría es no local, ¿vale? Bueno, ahora, en nuestro modelo nosotros hacemos un truco. Y la idea es la siguiente, como agarrar e imaginarse que en cada punto espaciotemporal del universo, vamos a imaginaros que hay como esto que le llaman grados de libertad como dentro de ese punto. Y en cada punto del universo va a haber un equivalente a lo que sería una descripción completa del universo en la teoría de Broglie-Bohm. Me quedan 5 minutos. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que como hemos multiplicado, digamos, ontológicamente lo que hay en el mundo por n, ¿no? Donde n es el número de puntos espaciotemporales en el universo, ¿vale? Y ustedes dirán, ¿para qué hicimos esto? Y aquí vale la pena
como traer a colación como las ideas de Leibniz, y como si alguno de ustedes ha leído el cuento este del Aleph de Borges, pero la idea es hacer que cada punto espaciotemporal sea ultralocal, que todo lo que ocurre en ese punto tenga, toda esa información esté contenida en cada punto espaciotemporal. ¿Para qué queremos eso? Justamente para tener una teoría que sea local en un sentido absoluto, en el sentido que nada puede actuar con otra cosa, porque toda la información de lo que ocurre en este punto está autocontenida. ¿Vale? Si hay dudas sobre eso, podemos platicarlo, pero ese es como el primer paso. Entonces nos imaginamos que cada punto espaciotemporal en el universo tiene como estos grados de libertad que son descritos como de esta manera. Hay una función de onda y hay también hay como un montón de partículas, como una distribución de partículas dentro de ese punto. Y para que la teoría, ahora ya no tenemos una función de onda, sino que tenemos un campo de funciones de onda. En la teoría estas tienen también su ley dinámica. Aquí no es relevante que entremos a los detalles, también tienen su forma en la que evolucionan. Y lo interesante es que entonces, en principio el universo, según hasta lo que he hablado, podría tener como funciones de onda y estos campos en cada punto espaciotemporal, y podría ser que no haya ajuste entre ninguno. Pero resulta que en esta teoría hay una forma muy fácil de escribir una condición en la cual como que todos los puntos espaciotemporales se coordinarían. Y es esto, que es el criterio de homogeneización. En el artículo decimos cómo uno podría postularlo o uno podría conseguirlo de forma dinámica. Pero más allá de los detalles, lo que va a ocurrir es que esta teoría, que es ultralocal, donde todo lo que ocurre en cada punto espaciotemporal como ya está contenido en los grados de libertad de ese punto, si a esto le añado la homogeneización, lo que tengo es, recobro todas las predicciones de la mecánica cuántica y al mismo tiempo tengo lo que querían las teorías superdeterministas. ¿Vale? ¿Y por qué esto es relevante? Bueno, resulta que esta condición de homogeneización es muy, muy sencilla. ¿Vale? Entonces, había este temor que había comentado con las teorías superdeterministas de que iban a ser demasiado elaboradas y que no se iba a poder trabajar con ellas. En este modelo, la condición es muy sencilla. Se puede escribir así. Es el gradiente de los campos, se va a cero. Y igual el gradiente va de las posiciones, lo mismo. Además, el modelo no requiere una especificación fina al inicio del universo, entonces no tiene este problema con las explicaciones. Y tres, esto es algo que para mostrarlo tendríamos que ir un poquito más a detalles, pero uno no tiene que como echar a la basura todos nuestros experimentos, porque en el modelo solo hay violaciones de ajustes de aparatos de medición para casos donde uno está haciendo experimentos tipo Bell. Se acabó ¿Vale? tu tiempo, corazón. Ya estoy. Ok, perfecto. Entonces simplemente termino con esto, que es la estructura de cómo quedaría el argumento dado nuestro modelo. Y es simplemente señalar que nuestro modelo muestra que estas tres razones no funcionan, pero por otras razones que ya no entré, parece ser un mal contendiente. Entonces digamos que la posibilidad de superdeterminismo está mal, pero no por las razones que se creían históricamente. Gracias. Gracias a ti. Nos quedan 2 minutos de preguntas. ¿Algún? Sí, yo podría preguntar. Sí, Juan, claro que sí. Pues gracias, Gerardo, por tu plática. Y bueno, también ya tuve la oportunidad de leer el paper y es de los más claros para mí en muchas cuestiones conceptuales del teorema de Bell. Nada más que ahorita ya tiene un ratillo que lo leí, me quedó una duda. Eh, entonces, al final de cuentas, en esta formulación, yo tengo también partículas en el mundo, ¿no? O sea, es análogo a Bohm en ese sentido, ¿no? Se vuelve un poco raro O porque... sea, porque lo que me confunde es, vamos a suponer, ¿no? O sea, estoy en Bohm clásico, en Bohm normal, digo. Tengo una partícula, tengo la función de onda y tengo la ecuación guía y ya, ¿no?
Y en este caso usas también la ecuación guía y la función de onda, pero estas, ¿en dónde viven? ¿Viven en este espacio-tiempo tradicional o dónde es donde yo aplico estas ecuaciones bohmianas, digamos? Ya. em, No sé si me expliqué, no sé si tengo sí, muy o claro, sea, estoy un poco confundido. igual, a ver si entendí bien tu pregunta. Entonces, tu pregunta es Sí, básicamente como en el caso de la pilot wave normal, hay esta idea de que hay partículas. Y en sí, este caso, como que es el equivalente. ¿Qué está ocurriendo? Algo que no entra a detalles, pero que está en el artículo, es justamente esta parte donde nos decimos, bueno, cómo uno recobra como los objetos cotidianos en este tipo de teorías, ¿no? Y entonces lo que hacemos es decir que tú puedes especificar como una densidad de masa en la teoría que nosotros postulamos. Y la idea intuitivamente es la siguiente. Imagínate que tú tienes como este sistema bohmiano para cada punto espaciotemporal. Ahora imagínate que en cada punto espaciotemporal tú defines la densidad de masa que está en ese espacio-tiempo, en ese punto, ¿vale? Entonces la idea sería como que a veces ese punto estaría apagado y a veces está encendido. Y tendría que ver con si la densidad de masa es positiva o no en ese punto. entonces Apenas se no sé, acabó el perdón. tiempo. Se acabó el tiempo, corazones. Ok, si Yo creo no, que si no tenemos tiempo más adelante, perfecto. acabas. Pues muchas gracias, Gerardo. Además vas tú, Juan. O sea, Sí. Nada más voy a hacer una pregunta rápida, tomarme un poco de mi tiempo, que puede ser descontado a Gerardo. No sé si llegas ahí. Entonces, digamos, Gerardo, nada más rápidamente, es como si en cada punto hubiera como un espacio-tiempo intrínseco, pero lo que hay en nuestro espacio-tiempo normal está bien más regido como una especie de, de, de densidad de masa a la colapso objetivo. Eh, eh, es, aquí cómo uno lo describe parece sí ser relevante, ¿no? Entonces, la idea es que en principio tú podrías pensar en los grados de libertad que postulamos para cada punto como si fuera una simulación del universo, ¿no? Es como, por eso se parece mucho lo de Leibniz, ¿no? Las Sí. mónadas tienen esta característica de que es como la información de todo el universo está reflejada en ellas. Entonces, es como estos puntos espaciotemporales tienen la información de todo el universo. ¿Vale? Y cómo lo pienses, no lo pienses de manera espacial necesariamente, podría ser como una simulación. ¿Vale? Ok. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿y yo con qué tengo contacto cuando me muevo en el mundo? Y ahí es cuando entra esta idea de la densidad de masa. Pero la densidad de masa no es como lo harían, por ejemplo, en una teoría de colapso objetivo, sino en este otro sentido, donde te digo que es como tú vas a ver la densidad de masa dentro de cada punto espaciotemporal y lo que te diría es como, bueno, habría una respuesta si sí o no, si en ese punto hay densidad positiva. Si quieres, luego lo Sí, pues podemos muchas gracias. platicar más. Y bueno, a ver, Juan, te toca a ti. pueden descontarme el tiempo que me utilicé en mi pregunta. No tengo problema, creo que voy a ser un poco concreto, muy rápido. Pues Entonces voy vas. a compartir pantalla. Voy a apagar un momento mi cámara. Listo, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, Sí, sí se ve. ok, gracias. Me avisan cuando me queden igual a 5 minutos. Sí, yo te aviso. Gracias. Bueno, gracias a los que están aquí presentes y esta charla se titula Mecánica cuántica, el problema de la medición y la claridad ontológica. Entonces, vamos a recapitular así a grandes rasgos la formulación estándar de la mecánica cuántica. En esta formulación nosotros tenemos una ley de evolución que está dictada por la ecuación de Schrödinger, que aquí la representamos por el número 1. Entonces vamos a vamos a imaginarnos que nosotros tenemos una partícula que está en un estado de superposición de tener la energía E1 y E2. Recordemos que esto es una característica que sucede a nivel cuántico, pero que no ocurre en nuestras teorías clásicas. Entonces, nosotros queremos modelar la medición, es decir,
¿qué nos dice este formalismo al respecto de qué vamos a obtener una vez que medimos esta partícula que se encuentra en nuestro estado de superposición? Si nosotros deseamos hacer esto a través de este formalismo, tenemos que asociarle a nuestro aparato de medición una función de onda. Entonces, esta función de onda de nuestro aparato de medición va a interactuar con o más bien nuestro aparato de medición va a interactuar con nuestra partícula en un estado de superposición. Entonces, vamos a tener dos funciones de onda, la función de onda del aparato y la función de onda de nuestro sistema, que es la partícula, y esto va a evolucionar según la ecuación 1, que es la ecuación de Schrödinger. ¿Qué es lo que sucede una vez que el sistema compuesto por nuestro aparato de medición y nuestras partículas, qué es lo que sucede una vez que evoluciona de acuerdo a la ecuación de Schrödinger? Pues nuestro aparato de medición se contagia, por decirlo de alguna manera, de esta superposición, es decir, en lugar de determinar si la partícula de estar, el puntero de nuestro aparato de medición marca que tiene la energía E1 o E2, se va a infectar nuestro aparato y este puntero va a estar en una superposición de marcar E1 y E2. Esto, por supuesto, en la práctica no ocurre. Nosotros, cuando hacemos una medición, encontramos que la partícula tiene o bien energía E1 o bien energía E2. Entonces, para solucionar este problema, introducimos un postulado más, y es el postulado del colapso. Es decir, si se efectúa una medición, el estado del sistema cambia a un estado donde va a estar bien definida la energía, ¿no? O la variable dinámica que nosotros queramos describir. Entonces, parece que nuestro formalismo estándar es claro con respecto a cuándo ocupar una ley dinámica u otra. Sin embargo, está esta palabra de qué es medición, ¿no? O sea, es un concepto que está añadido sobre la teoría y no es nada claro, justo por el ejemplo que acabamos de utilizar, en donde cuando intentamos modelar no queda preciso, qué significa este término. Entonces, vamos a traer aquí el clásico ejemplo que se puede ver en cualquier curso de mecánica cuántica a nivel licenciatura, el experimento de la doble rendija, y nos vamos a concentrar en esta última imagen, que es la imagen D. Entonces hacemos un experimento, disparamos electrones sobre una doble rendija y tenemos una pantalla detectora. Cuando hacemos este experimento vamos a encontrar un patrón de interferencia y generalmente asociamos el patrón de interferencia a un comportamiento ondulatorio. Entonces decimos, nuestro electrón se comporta como una onda. Pero cuando nosotros queremos decir por dónde pasó el electrón, si por la rendija, por la ranura A o por la ranura B, resulta que sí podemos decir si pasó por A o B, pero nuestro patrón de interferencia se rompe y tenemos una distribución más parecida a las dos primeras imágenes. Entonces, por eso decimos que hay un comportamiento dual en el electrón. Es decir, es como onda y como partícula. Y si nosotros vemos que hay una patrón de interferencia, decimos que nuestro electrón se comportó como onda, y si no lo vemos, decimos que se comportó como partícula, y hasta ahí lo dejamos. Pero al final de cuentas, este experimento depende mucho de quién va y mide. Pero podemos quedarnos satisfechos con esta información simplista. Sin embargo, la cuestión se complica un poco más con modificaciones del experimento de la doble rendija, donde, bueno, aquí tenemos, semejante al caso anterior, una fuente que dispara electrones, tenemos la doble rendija que pasará por 1 o 2, tenemos aquí dos lentes que me van a focalizar nuestros electrones, y tenemos dos contadores C1 y C2 que se van a activar según donde pase nuestro electrón, entre comillas, ¿no? Entonces hacemos el experimento y descubrimos que el electrón a veces va a C1 o a veces va a C2, y decimos, bueno, nuestro electrón se comporta como una partícula. Pero nosotros también en ese mismo experimento podemos poner una pantalla en donde ven la imagen, está la letra P. Si nosotros ponemos una pantalla, resulta que vamos a tener un patrón de interferencia. Entonces, ¿cómo podemos nosotros justificar que de un potencial patrón de interferencia podemos obtener que la partícula que más bien que nuestro electrón se comportó como una partícula si no hubiera estado la pantalla? No sé si logré explicarme, pero al final podemos abordarlo en una pregunta. Entonces,
Es bastante complicado, ya no podemos tener una visión un poco más simplista, ya no podemos decir simplemente que si el electrón pasó por C1 se comportó como partícula, porque en ese mismo experimento pudimos haber puesto una pantalla y resulta que hubiera estado un patrón de interferencia, y ante un patrón de interferencia no podemos garantizar por dónde pasó este electrón. Entonces, por eso Bell, el mismo Bell que ya nos comentó Gerardo, ironizando al respecto, dice, tal vez sea mejor no pensar en ello, ningún fenómeno lo es hasta ser un fenómeno observado. Y esto abre la puerta a considerar diferentes interpretaciones como las retrocausales, es decir, sostener que sin el presente nada se puede decir del pasado, pues es el presente el que lo determina. De lo anterior podemos ver las deficiencias del formalismo estándar, que son las siguientes. La teoría no da respuesta clara sobre la naturaleza del electrón, no responde qué sucede con el electrón entre las rendijas y la pantalla o contadores, es decir, no hay una historia de este objeto físico para cada punto del espacio-tiempo derivada de la teoría. Los fenómenos dependen de las decisiones del experimentador y la ambigüedad en el formalismo permite interpretaciones a modo como las retrocausales. Entonces, si se intenta responder cómo es el mundo si la mecánica estándar fuera correcta, la respuesta es deficiente y no vendría de la teoría misma, sino de especulaciones. Entonces, aquí la propuesta es reanalizar nuestra teoría y tratar de formularla con una ontología clara y además que resuelva el problema de la medición. Y sostenemos, o sostengo, al menos en este caso, que no es hasta que se tenga una ontología clara y se resuelva el problema de medición, que no podremos resolver este tipo de problemas y no podremos conocer los verdaderos alcances y limitaciones de nuestro formalismo. Ahora, ¿qué queremos decir con claridad ontológica? Simplemente, como diría Valia Lori, son preguntas de este tipo. Si la mecánica cuántica fuera verdadera, ¿qué hay en el mundo según ella? ¿Y cuál de todos los objetos matemáticos tienen correspondencia con la realidad? ¿Y cuáles son meros constructos? Una teoría que tiene claridad ontológica y además resuelve el problema de la medición es la teoría de la onda piloto. La teoría de la onda... Te quedan 5 minutos. Perfecto. La teoría de la onda piloto es clara con la ontología del espacio físico, es decir, postula la existencia de partículas con posiciones bien definidas en todo momento. A diferencia del formalismo estándar, la función de onda no es lo único que describe el sistema. La función de onda no nos da cuenta de las posiciones y las velocidades de una partícula, pero sí la modificación de la teoría de la onda piloto que anexa una ecuación guía, que la expresión formal matemática la introdujeron en la plática anterior. Entonces, en esta teoría el problema de la medición no está presente. Si bien es cierto que el aparato está descrito por una función de onda, el aparato está compuesto de partículas. Entonces las partículas siempre tienen una posición bien definida, entonces no hay algo como que el puntero va a estar en superposición, no, va a tener una posición muy bien definida con esta teoría, y no se le quiere apelar a colapsos o agentes externos para dar una explicación. Entonces, ¿cómo explicamos el experimento anterior con esta formulación? Y es demasiado simple, o sea, el electrón, que en este caso sí es una partícula, pasa simplemente por una rendija, tiene posición y trayectoria bien definida, y esto es así independientemente se inserte o no la pantalla que habíamos mencionado hace unos momentos. Y si se inserta la pantalla, la partícula contribuirá en un punto del patrón de interferencia, y si no se inserta, la partícula seguirá su camino hasta ser detectada por el contador. Todo esto se puede hacer calculito, se puede hacer a mano sin ningún problema. Entonces, la teoría de la onda piloto solo apela a la ontología y a las leyes dinámicas de la teoría, ¿no? Y para terminar, la pregunta sería, aquí nos concentramos en un experimento muy particular. La pregunta sería bueno, tratar de extender a otros tipos de experimentos donde haya ambigüedad. Si realmente nuestra teoría de la onda piloto puede dar una respuesta clara y precisa, habría que pensar también en teorías alternas al formalismo de Bohm, que también resuelvan el problema de la medición. Si estas con claridad ontológica también son capaces de responder las ambigüedades del formalismo, y tendríamos que preguntarnos, analizar también experimentos en contextos relativistas, e incluso un proyecto más ambicioso es ver si estas teorías son capaces de dar respuestas a problemas conceptuales
en la gravitación cuántica. Sería todo y gracias. Te sobró tiempo. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos tiempo para preguntas e incluso para acabar la conversación entre Gerardo y tú. Vas, Gerardo. Ok, gracias, muy interesante, Juan. Oye, a ver, de esto me parece que estamos leído juntos en seminarios sobre este tema, Sí. pero, a ver, a ver, en el caso de cuántica estándar, ¿cómo das la descripción de lo que está ocurriendo en un experimento de delay choice? La idea, o sea, la intención, lo que tú quieres es de alguna manera como hacer experimentos mentales sobre en qué momento la partícula como que toma estas decisiones sobre hacer patrones de interferencia o comportarse como partícula puntual, ¿no? Entonces, como lo entiendo, es como tú te imaginas, bueno, imagínate que abres las dos rendijas y tú tienes este escenario donde tú lo que esperarías es que lo vas a detectar abajo, ¿no? Y eso te diría que, bueno, la partícula se fue por abajo, pero pones esta pantalla. Estas pantallas, ¿qué efecto hacen? Como si tú lo estuvieras viendo desde la interpretación estándar, como... Sí, no, o sea, la cuestión es, por ejemplo, dejo pasar mi partícula por la doble rendija y resulta que hasta el fondo tengo dos contadores, ¿no? Entonces, lo que yo digo en la interpretación estándar es, bueno, mi electrón se comportó como partícula, ¿no? Entonces, si cayó por el detector C1, digo que pasó por la rendija 1, si cayó en el detector C2, pasó por la partícula C2, ¿no? Puedo conformarme con esa explicación, ¿no? La cuestión está en que no es tan fácil ya, como en el caso sencillo de doble rendija, argumentar eso. Porque cuando yo pongo la pantalla detectora en un experimento igual, genera un patrón de interferencia, es decir, es análogo al caso, es como una alteración del experimento usual, Ya, ¿no? y la idea es que puse la pantalla una vez que se lanzó el electrón, Ajá, ¿verdad? puse la Es pantalla justo ese, ok. y entonces, bueno, o sea, yo sabía que si no estaba la pantalla, mi electrón se iba a ir a C1 o C2 y yo podía de alguna forma asegurar por dónde había pasado, por qué rendija había pasado este electrón. Pero si pongo la pantalla y encuentro un patrón de interferencia, la respuesta no es tan ingenua como en el caso anterior, ¿no? Ya. Entonces es algo que el formalismo estándar no puede responder, lo puedes forzar, pero no te va a responder. Entonces dices, no, ¿sabes qué? Quizá puedo adoptar una explicación retrocausal, ¿no? O sea, podría ser que el mundo es retrocausal, sí, pero aquí lo estamos metiendo como a mano, ¿no? O sea, como Sí. una explicación muy forzada. Sí. Entonces, O sea, una para vez que que quede ya, claro, exacto. esto la idea sería como, bueno, podría ser una explicación retrocausal en el sentido de que, bueno, puse la pantalla y eso viajó en el pasado esta influencia Exacto, y sí. cambió al electrón que salió. Sí, y Ese sería. podría ser que nuestro mundo fuera retrocausal, ¿no? El problema es que aquí ya estamos metiendo Sí. ingredientes ajenos a la teoría. En Ahí. cambio, si yo la interpreto bien, te estoy explicando exactamente qué está ocurriendo y ya no necesito interpretar a cosas añadidas a la teoría. Simplemente con el mismo formalismo te doy cuenta de qué es lo que está sucediendo y eso es la importancia de la claridad ontológica. Sí, no sé si respondí tu No, pregunta. sí, muy bien. Tenemos tiempo. Malinka. Bueno, yo quería preguntar, según lo que entendí, cuando ponemos una cámara ahí dentro del experimento de las dos rendijas y pasa el electrón, se comporta como una partícula, pero en realidad es como una partícula y a la vez tiene características de onda. Entonces, no sé si entendí bien. Sí, esa Si, es la explicación que normalmente se da con la formulación, ojo, con la formulación estándar de la mecánica cuántica. Es decir, con la formulación estándar de la mecánica cuántica, intuimos que hay casos en los que el electrón se comporta como partícula o como onda. ¿Cuándo es una, cuándo es otra? No tenemos una regla clara y ese es justo el problema de esta interpretación. Pero con la mecánica de Bohm, al menos con esta formulación, ahí sí decimos no. Lo que hay son partículas. Nuestro electrón siempre es una partícula, pero yo modifico el formalismo y modifico la ecuación que me determina la trayectoria. Ya no es una trayectoria como la que nos diría Newton, es una trayectoria diferente dada por la ecuación guía
que de alguna forma está conectada con la función de onda y nos puede explicar por qué se generan estos patrones de interferencia, pero es una partícula que sigue una trayectoria extraña, diferente a la que seguiría según la segunda ley de Newton. Ok, perfecto, muchas gracias. Sí. ¿Más preguntas? Tenemos todavía unos minutos. ¿No quieren Gerardo acabar de contestar la pregunta de Juan? Si no hay más preguntas. Pues podríamos hacer eso. A ver, me quedé pensando un poquito en... A ver... que algo que me pareció curioso es que en algún momento para motivar los experimentos de delay choice, tú hablas de que en la formulación estándar, y otra vez para que todos estemos en el mismo canal, la formulación estándar es la que uno aprende como en física, ¿no? Entonces, tú tienes estas dos leyes de evolución y dices, mira, si no hago una medición, yo voy por Schrödinger, si yo hago una medición, yo utilizo el postulado de colapso, ¿vale? Sí. Y entonces la cosa es, bueno, ¿y qué significa medir? Y no me quedó muy claro cómo motivaste eso, pero a mí siempre me ha parecido que la mejor forma de motivarlo es como pues con algo tipo el gato de Schrödinger, ¿no? Que es decir, mira, si tú piensas que este no es un problema y que o sea, igual y ves que hay un problema, pero como son partículas subatómicas, en realidad nunca vas a percibir estas superposiciones, no deberías como preocuparte. Pero bueno, algo como el gato Schrödinger, como justamente te muestra que ese tipo de actitud es problemática, ¿no? Porque precisamente genera situaciones donde tienes superposiciones macroscópicas hasta que vas y abres la caja a ver si está el gato vivo o muerto. Sí, Entonces, quizá me fui un poco rápido en ese aspecto, rápido. pero mi motivación se basó en qué pasa si yo intento modelar una medición con el formalismo de la mecánica cuántica. Entonces lo que yo tendría que hacer es asociarle a mi aparato de medición una función de onda. Entonces, una vez que yo le asocio una función de onda, este aparato de medición se va a regir por la ecuación de Schrödinger. Y cuando yo hago todas estas cuentitas de interacción entre mi sistema de partícula que tiene una superposición de energía E1 y E2, con mi aparato de medición, en lugar de que mi aparato de medición al final se decante por E1 o E2, se contagia con esta superposición y lo que va a marcar es un puntero en superposición de E1 y E2. Y eso es algo que no ocurre en la práctica. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Poner un postulado a mano, que ya no es propiamente del formalismo mismo, ¿no? Y este postulado a mano, bueno, ¿sabes qué? Cuando yo mido, colapsa. Y esta es la forma en la que la mecánica cuántica estándar quiere resolver esta problemática. Es una forma de plantear el problema de la medición, o sea, hay otras formas de plantearlas, como los enunciados que son mutuamente incompatibles, pero tú puedes demostrar que esta fórmula es equivalente a los enunciados típicos de. No sé si, eso es como quise motivar, ¿no? No sé si respondí tu pregunta. Sí, creo que más o menos. Creo que todavía queda el pedacito inconcluso de justo cuáles son los problemas con dejarlo simplemente con esta solución a modo de la medición. Pero creo que sí, luego le continuamos. Sí. Bueno, Bueno, otro gran problema con eso es si le quieres aplicar mecánica cuántica a todo el universo, que en principio sí es una sí. pretensión. Sí, claro. Y entonces, por ejemplo, en el contexto de cosmología, pues digo, incluso o sea, antes de que hubiera humanos y siquiera existiera la posibilidad de hacer algo como lo que fuera a medir, pues ya existían las cosas, ¿no? Entonces no, o sea, no puedes hacer cosmología cuántica con ese postulado del colapso, no tiene ningún sentido. Sí, porque justamente, o sea, creemos, como dice Bell, que cerca del inicio de los tiempos hubieron cosas como colapsos, ¿no? Pero si no hay humanos que estén ahí para hacer colapsos, ¿qué clasificaría como alguien que pueda medir, ¿no? Exacto. Sí, entonces Sí, la mecánica estoy de cuántica es acuerdo. altamente exitosa para operaciones de laboratorio, pero si quieres hacerlo una teoría fundamental, pues te metes con estos problemas. Yo tengo una pregunta también. Sí. Cuando, o sea, imaginemos que ya formulas esta propuesta
Y hablas de un compromiso ontológico, ¿no? Mi pregunta es, o sea, ¿tú leerías el compromiso ontológico directo de la teoría que tú estarías formulando o utilizarías algún tipo de lenguaje para formular lo que está expresando esa teoría? O sea, no sé si estoy entendiendo muy bien la pregunta, pero es, al final de cuentas, de este formalismo oscuro, tú eres el que intenta extraer qué es lo que te está diciendo y con lo que intentas extraer, tú puedes postular qué es lo que hay en el mundo. Es decir, la propuesta de Bohm es una, no es la única, hay otras propuestas que te dan del mismo formalismo estándar, hay otras propuestas totalmente diferentes a la de Bohm, que también dan una respuesta a este experimento de la doble rendija, que yo ya no abarqué por cuestiones de tiempo, pero por ejemplo, teorías de colapso objetivo es una teoría diferente a la de Bohm, la interpreto de manera diferente y te explico qué es lo que está sucediendo con el experimento de la doble rendija nuevamente, o sea, sin apelar a cosas retrocausales ni a ingredientes extras, una vez que ya te dije cuál era la ontología de la teoría. Sí, quizás esto puede ayudar, ¿no? Como si tú te Oigan, quieres hacer la pregunta profe, de... Ay, se perdón. acabó el tiempo, perdón. Oh. Ok, bueno. Pero si sobra, seguimos. Javier, te toca a ti. Sí, ok. Mm, Inicias. sí, ahí todos ven mi pantalla. Sí. Sí. Ah, perfecto. Bueno, mi charla se llama Filosofía de la Tecnología y la Nueva Física del Siglo XXI. Primero les voy a hablar un poquito, bueno, esta es una sinopsis de la presentación. Vamos a hablar un poco de, bueno, ya hablamos de esto de las alternativas al formalismo estándar, pero también les voy a hablar de lo que se conoce como la gravedad cuántica. Eh, Luego me voy a concentrar en una alternativa al formalismo estándar en específico que se llama la teoría de GRW y en una propuesta para la gravedad cuántica que se llama gravedad semiclásica. Después lo que quiero hacer es hablar eh, pues de los experimentos que se están llevando a cabo para poner a prueba diferentes aspectos de estas dos teorías, de GRW y de gravedad semiclásica. Entonces, para GRW les voy a hablar de experimentos que se han hecho para determinar unas constantes que introduce la teoría. Y para gravedad semiclásica, los experimentos que se han hecho para medir una cosa que yo le nombré la masa crítica. Y después lo que quiero hacer es analizar cuál ha sido el papel de la tecnología en todo esto de la experimentación de estas dos teorías. Y quiero pues más o menos hacer pues, un bosquejo o un análisis de cómo es esta dinámica entre estas dos teorías y sus respectivos pues, métodos experimentales y el desarrollo de las tecnologías que está teniendo lugar hoy en día. Y por eso me parece también muy, muy importante para la filosofía de la tecnología que se ha abordado. Y bueno, y al final terminamos con las conclusiones. Entonces, bueno, lo bueno es que Juan este, ya, ya explicó mucho sobre esto, así que no se verá tan paupérrimo mi introducción al problema de la medición. Pero bueno, para recapitular brevemente, pues en mecánica cuántica estándar, que es la mecánica cuántica que se hizo desde la década de los 20, pues esa teoría tiene lo que ya se ha reconocido como el problema de la medición, que aquí lo quise presentar como un problema con dos partes. Uno es el problema dinámico de la teoría, el otro es el ontológico. Entonces, el problema dinámico es esto que hemos estado platicando, de que hay dos leyes de evolución que siguen los sistemas cuánticos. Se llama la ecuación de Schrödinger y el otro se llama el postulado del colapso. El postulado del colapso es una cosa súper ad hoc. Si alguna vez hubo algo ad hoc, fue el postulado del colapso, que funciona muy bien en el contexto experimental, en un contexto instrumental, en el laboratorio funciona muy bien, sabemos cuándo algo colapsa. Pero, por ejemplo, como les decía, en el contexto, por ejemplo, de la cosmología, o pues incluso antes de que existieran los seres humanos, pues obviamente no tiene sentido
no tiene sentido la regla. Entonces, bueno, pues eso se reconoce ahora como una deficiencia de la teoría. Querríamos que tuviera leyes dinámicas precisas y claras. El otro problema de la teoría es que sí, a pesar de que nos ha dado resultados impresionantes, o sea, con una precisión increíble, eh, pues es realmente muy ambigua con respecto a qué existe en el mundo, ¿no? Esto es el problema ontológico de la teoría. Entonces, por ejemplo, pues sí, o sea, la teoría obviamente trata con cosas como electrones, con protones, átomos, moléculas y cosas así. O sea, bueno, la mecánica cuántica se hizo para estudiar cosas muy pequeñitas, para estudiar sistemas microscópicos. Y entonces, o sea, obviamente esas cosas existen, pero el problema es que no se puede interpretar, eh, pues de una manera, yo le digo de una manera espaciotemporal, que es lo que querríamos idealmente. O sea, querríamos decir como, bueno, los electrones pues están aquí o allá en algún momento, o a lo mejor son una onda de masa o una onda de carga o algo que estuviera relacionado directamente con el espacio-tiempo. Entonces yo aquí le dije que querríamos idealmente que nos proporcionara una ontología espacio-temporal. Por ejemplo, la teoría de Newton, pues sí tiene una ontología espacio-temporal porque nos dice, bueno, en el mundo hay partículas con una masa que están poblando el espacio-tiempo en todo momento, ¿no? En la teoría cuántica no hay eso. Entonces se han desarrollado varias alternativas al formalismo estándar. Juan ya nos platicó un poco de la teoría de onda piloto. Bueno, y también Gerardo nos platicó. Existen otras teorías, las más populares ahorita por el momento es la de muchos mundos y también la de colapso, las teorías de colapso objetivo. Entonces la que yo voy a, una que voy a trabajar aquí es una de colapso objetivo. Bueno, y también como les voy a hablar de una teoría que se llama gravedad semiclásica, este, quiero ver esto que es la búsqueda de la gravedad cuántica. Que bueno, esto es, eh, pues es un intento de la comunidad física por, por juntar o por unificar o por hacer sentido de tanto la teoría de la relatividad general de Einstein como la mecánica cuántica. Entonces, bueno, aquí lo puse esquemáticamente. Esta parte de arriba es la ecuación de Einstein, es la que rige a la materia en el espacio-tiempo. Entonces, del lado izquierdo es la curvatura del espacio-tiempo, básicamente, y del lado derecho es la materia que está en el espacio-tiempo. Están relacionados así. Esta es la ecuación de Schrödinger. Y entonces, pues los físicos pues, han tenido este afán de unificarlas o de dar sentido de las dos. Y entonces esa unificación pues ha resultado ser súper problemática. Bueno, la mayoría de los físicos creo que lo considerarían el problema abierto más importante hasta la fecha. Llevan más o menos 70 o 60 años intentando resolver este problema y no se ha podido. Pero bueno, han surgido varias propuestas para resolver el problema, es decir, para unificar la teoría de la relatividad de Einstein con la mecánica cuántica. Algunos ejemplos de esas teorías son la famosísima teoría de cuerdas, que seguramente han escuchado sobre ella, o la gravedad cuántica de bucles, así la traduje, en inglés es la Quantum Loop Gravity. Hay muchísimas más. Yo aquí la que quiero trabajar se llama gravedad semiclásica. Bueno, entonces, una breve introducción para la teoría de GRW. Se llama GRW son las iniciales de quienes la propusieron, Girardi, Rimini y Weber. Son tres físicos italianos, la propusieron en la década de los 80, en el 86 me parece. Y entonces, bueno, esta teoría, les digo, es una teoría alternativa al formalismo estándar, entonces lo que quiere resolver es el problema de la medición. Entonces, para hacer eso, necesita establecer una dinámica clara, precisa, que no involucre mediciones ni cosas antropocéntricas de ese estilo, y que a la vez pueda reproducir, si no todos, por lo menos la mayoría de los resultados de la cuántica estándar. Y entonces, la teoría de GRW lo que propone es decir, ok, en vez de decir que
que cuando hacemos una medición, entonces la función de onda se colapsa y entonces el gato realmente está ya vivo o muerto una vez que lo vas a observar. La teoría dice, bueno, pues todas las cosas, todas las partículas, intrínsecamente tienen una cierta probabilidad de colapsar por sí mismas de manera espontánea. Entonces, no hace falta que la midas, no hace falta que le hagas nada, en realidad. Todas las partículas y todas las cosas en el universo tienen una cierta probabilidad de colapsarse por sí mismas. Entonces, por ejemplo, el gato de Schrödinger no necesita que alguien vaya a abrir la caja para que esté ya vivo o muerto, sino que simplemente por estar hecho de partículas, tiene una cierta probabilidad de colapsar, es decir, de cobrar, es decir, de estar vivo o muerto. Entonces, para una sola partícula, la probabilidad de que haya un colapso es esta cosa que se llama tau. Bueno, yo le nombré tau, es una constante. Y el valor propuesto que se le ha dado, que se le dio en el paper original de GW, es de 10 a la menos 16, bueno, digamos, colapsos por segundo. ¿Sí? Perdón, la probabilidad de tener un colapso es de 10 a la menos 16 por segundo. ¿Sí? Entonces es una probabilidad por segundo muy pequeñita para una sola partícula. Entonces, una partícula puede pasar años y años y años sin decaer, pero el chiste es que cuando ya tienes cosas macroscópicas que están hechas de un montón de partículas, como por ejemplo el gato, entonces con que una de las partículas que hacen al gato decaiga o colapse, entonces el resto del sistema también colapsa. Entonces, aunque esta probabilidad es muy pequeña para partículas individuales, para cosas macroscópicas, que están hechas de muchas partículas, la probabilidad es muy alta. Es decir, hay una probabilidad súper alta de que el gato, por sí solo, se decante a estar vivo o muerto, digamos. Entonces, bueno, el colapso matemáticamente se modela así. Tenemos primero la función de onda normal y después del colapso es multiplicar la función de onda original por esta función j, que es una función gaussiana que está centrada en x0. Luego bueno, como es una función gaussiana, pues tiene un cierto ancho. No se conozcan las funciones gaussianas, son esas que son como, que les dicen las campanas. Y y tienen un cierto ancho, ¿no? Que yo aquí le llamé delta. Y hay una cierta probabilidad de que el centro del colapso sea pues algún punto en especial, ¿no? Que está dado por esta reglita de aquí. Entonces el chiste es que esta teoría introduce dos nuevas constantes. La probabilidad de que haya un colapso y el ancho de las gaussianas. Son dos nuevas cantidades físicas de la naturaleza. Ok, ahora la gravedad semiclásica les digo que es un intento por juntar a la relatividad de Einstein, a la relatividad general, con la mecánica cuántica. Entonces, en esta teoría lo que se hace es decir, bueno, yo lo que voy a hacer es considerar que la materia y la energía están descritas de manera cuántica. Entonces, ese pues, es el ingrediente cuántico. Y lo que voy a hacer es, a partir de esa función de onda que se le asigna por ser una cosa cuántica, a partir de esa cosa voy a construir una densidad de materia y de energía en el espacio-tiempo. Así sin cosas raras cuánticas, ni nada cuántico extraño, o sea, todo clásico. O sea, a partir de la función de onda voy a construir una densidad de masa. Y luego voy a decir que esa densidad de masa, que es esta cosa de aquí, cumple con la ecuación relativista de Einstein. ¿Sí? Bueno, el chiste de esta ecuación, la 3, es que en un contexto, digamos, donde las interacciones gravitacionales son pequeñas, o sea, digamos aquí en la vida cotidiana, o sea, si aplicamos esta ecuación a la vida cotidiana, pues, o sea, donde la gravedad no es tan fuerte, por ejemplo, en comparación con un agujero negro o algo así, esta ecuación implica esta otra ecuación para la función de onda psi. Y esta ecuación de onda es como la ecuación de Schrödinger, pero tiene un término extra, un término no lineal. Entonces, esta ecuación de la gravedad semiclásica implica una modificación para la ecuación estándar de Schrödinger. Es decir, sería como una especie de alternativa, otra alternativa al formalismo estándar de la mecánica cuántica. Esta ecuación se conoce como la ecuación de Schrödinger-Newton. Y de acuerdo con esta ecuación, existe una masa crítica, yo sí le llamé MC,
tal que después de esa masa crítica, es decir, para sistemas que tengan una masa mayor a esa masa crítica, se pierde el comportamiento cuántico. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, esta ecuación está poniendo un límite a las cosas que pueden comportarse de manera cuántica y las cosas que no. Las cosas con mucha masa, pues no se podrían comportar de manera cuántica. Ok. Bueno, como les dije, la teoría de GRW reproduce la mayoría de los resultados de la cuántica estándar, no todos, arroja nuevos resultados y hace otras predicciones. En particular, pues dice que existen estas dos constantes, tau y delta. Y entonces, bueno, pues muchos experimentadores han dicho, ok, pues manos a la obra, vamos a intentar determinar estos valores de las constantes, a ver si realmente sí existen, a ver si tienen sentido, a ver si las podemos encontrar o no. Y entonces, pues, no sé, en la última década, o bueno, a partir más o menos como del Te 2006 o quedan por ahí, 5 minutos. ok, se han hecho muchos experimentos para delimitar estas constantes. Las técnicas son muy variadas, son muchos experimentos. Aquí nombro algunos: la manipulación de átomos superenfriados, medición de rayos X, excitación de fonones, muchos tipos de experimentos para delimitar estas constantes. Ok. Esos son los experimentos para GW y también se han hecho experimentos para determinar a la gravedad semiclásica, para poner a prueba el valor de esta masa crítica, a ver si existe, a ver si no existe. Si tú resuelves numéricamente la ecuación de Schrödinger-Newton, te aparece que la masa crítica tiene un valor aproximado de 10 a la 10 unidades atómicas. Por el momento, lo mejor que existe tecnológicamente son cosas que pueden hacer experimentos con masas de 10 a la 3. Entonces todavía nos faltan unos 7 órdenes de magnitud para poder poner a prueba esta teoría. Bueno, y entonces lo que yo quiero dejarles aquí como reflexión es que la tecnología, en el caso de GRW, tiene dos funciones. Uno es poner a prueba la teoría, pero y otro es también informar a la teoría, porque con la tecnología estamos encontrando los posibles valores para las nuevas constantes de la naturaleza que propone la teoría. Entonces, no es simplemente que la tecnología sea algo así como la teoría puesta en práctica o algo así. Y sobre la gravedad semiclásica, bueno, pues ahí la tecnología también ha tenido dos papeles. Primero son los métodos computacionales numéricos, con los cuales se obtuvo el valor aproximado de la masa crítica, y luego los experimentos de interferometría, que también están, les digo, se siguen desarrollando. Todavía nos faltan como 7 órdenes de magnitud para poner la prueba, pero ya vamos. Las conclusiones rápidamente son que las teorías de GW y gravedad semiclásica están en necesidad de tecnología nueva que ayude a refinar y o falsearlas. La tecnología juega un papel doble para GW y gravedad semiclásica. Por un lado, informan las teorías con conocimiento empírico novedoso y por otro, ayudan a ponerlas a prueba experimental. Una dinámica lineal y unidimensional según la cual la tecnología juega un papel pasivo en la generación de conocimiento o la tecnología es la teoría puesta en práctica, no nos ayudan para nada a entender la relación compleja que se tiene en estos casos, y las tecnologías se desempeñan como parte integral e imprescindible en la generación de conocimiento teórico. Y eso es todo. Ah, muy buena. Me encanta esta ponencia. Gracias. Desde la primera vez que la vi, me encantó. ¿Preguntas? Sí. ¿Quién es? Juan. Soy yo. ¿Qué pasó, Sí, Juan? bueno, no, es uno de los grandes problemas justos de la gravitación cuántica y por qué no tenemos una teoría como tal es que pues, no podemos hacer experimentos, ¿no? ¿Tú cómo ves la cuestión? O sea, ¿crees que todavía estemos a 1000 años de hacerlos? ¿Cómo lo ves con respecto a los experimentos que puedes hacer para descartar una teoría como GRW? ¿Cuál es el estatus entre ambas? ¿Alguna va más adelantada que otra? No sé qué puedes decir al respecto. Yo creo que va más adelantada la de GW y también, o sea, bueno, por lo que vi ahora investigando esto más a fondo, siento que hay más entusiasmo también por parte de la comunidad de poner a prueba GRW que poner a prueba la ecuación de Schrödinger-Newton. O sea, la ecuación de Schrödinger-Newton sí hay interés por ella, pero no tanto como lo de GRW. O sea, yo veo que en esa teoría hay muchos más experimentos ahorita, hoy en día. Entonces, pues yo creo que por eso es más probable
que primero se pueda falsear. Ajá, dime. Pero ¿hay alguna razón por la cual haya una pérdida de interés en este caso de Schrödinger-Newton? ¿Será que llevamos tantos años y no hemos visto avance que haya esta desmotivación? ¿O crees que hay otro tipo de factor? Creo que, bueno, lo que pasa es con la ecuación de Schrödinger-Newton es que no se ha desarrollado tanto. Entonces, por ejemplo, o sea, no hay ninguna prueba, ni se ha intentado hacer, ni se ha o sea, ni se ha dicho que no se puede, de que la ecuación reproduzca a los resultados de cuántica estándar. O sea, la ecuación de Schrödinger-Newton no sabemos si reproduce a la cuántica estándar o no, porque ni siquiera se hizo con esa pretensión, ¿sabes? No se hizo con ese propósito. GRW sí sabemos que reproduce por lo menos la mayoría, los resultados más importantes de cuántica estándar. Para la ecuación de Schrödinger-Newton no sabemos eso. Entonces yo creo que también eso hace que se le reste interés. Pero no debería reproducirlo si ese factor extra se hace casi cero, ¿no? No debería, no se reduce así tal cual si yo considero ese factor extra como cero. ¿O Eh, no es tan fácil la interpretación o es más sutil? sí, si haces o sea, si ese término lo haces cero, pues sí, pero ese término justo no es cero, ¿no? No es cero, ¿no? Ajá. Pues gracias. Sí, 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 no, ¿de qué no? Gracias a ti. Gerardo, vas. ¿Qué onda? Muy interesante. Oye, a ver, me tengo un montón de Gracias. dudas. A ver. A ver, solo, a ver, sobre la gravedad semiclásica, como en ese contexto, ¿cómo suelen pensar en el límite cuántico? O sea, ¿en qué sentido es que tú pierdes como el comportamiento cuántico cuando llegas a esta masa crítica? Ah, sí, mira, porque está justo la ecuación la ecuación de Schrödinger-Newton tiene este otro término, ¿no? Ese término no lineal es un término de autointeracción gravitacional. Entonces tú tienes, por ejemplo, un electroncito y entonces el electrón interactúa consigo mismo gravitacionalmente pues, por tener masa, ¿no? Digo, de acuerdo con esta teoría. Entonces, o sea, si el electrón, imagínate que fuera muy masivo, entonces su autointeracción sería muy fuerte. Y entonces, pues como la gravedad es algo que atrae, entonces digamos que haría que la función de onda se contrajera. Entonces, esta autointeracción hace que se tienda a perder el Como que comportamiento domina, ¿no? Eventualmente. domina eventualmente y entonces se pierde, digamos, el comportamiento de onda y, o sea, para cosas muy masivas, pues se volvería básicamente como algo puntual. Yo tengo una pregunta sobre eso. ¿No estás Sí, haciendo un dualismo? O sea, existe el mundo cuántico y existe el mundo. existe el mundo cuántico y además existe el mundo por separado. El mundo que no es cuántico. Mm, pues sí, de alguna manera sí, pero, pero estrictamente no. O sea, estrictamente todo seguiría siendo cuántico, pero podrías hacer una descripción efectiva en términos clásicos. Ya, qué Esa es interesante. una buenísima pregunta, Nidia. Y señala como cuál es el problema de la medición, ¿no? Entonces, uno Exacto. podría pensar que el problema de la medición es que hay un dualismo, y que hay como la dinámica por la ecuación de Schrödinger, que está el colapso. Pero en realidad ese no es el problema. No hay ningún problema con proponer dualismos, porque de hecho GRW tiene algún tipo de dualismo porque precisamente te da una descripción de estos sistemas en los cuales, pues, si tú solo tuvieras una partícula en el universo, nunca colapsaría, como es algo así como en 1 millón de universos, colapsaría una partícula, ¿no? Si solo tuvieras universos con una partícula. Entonces, si hay como este como mundo cuántico ajeno a nosotros y tienes como este comportamiento macroscópico que surge. Pero la cosa es que en ese caso no es problemático porque el cambio está bien especificado y no hay ningún término como lo es medición que no esté bien definido. Entonces, sí es cierto que puede haber algún tipo de dualismo, pero es un dualismo que no deja nada ambiguo, ¿no? Lo único que, bueno, yo pondría, estoy completamente de acuerdo con eso, solo agregaría que lo que sí hace falta ver es que de hecho se reproduzca la dinámica clásica de las cosas.
O sea, por ejemplo, podemos ver que se pierde el comportamiento cuántico, pero hace falta ver que ese comportamiento que tenemos es el comportamiento clásico newtoniano, pues. Eso todavía no está perfectamente bien estudiado o hecho. Nos queda un minuto. A ver, rapidísimo, una pregunta. Para el problema, comentaste el problema ontológico, Sí. ¿vale? ¿Crees que hay solución al problema ontológico con la gravedad semiclásica o no? Sí, creo que, sí, definitivamente. Este, ¿Cómo iría? Un poquito así. porque mira, aquí, esta cosa de aquí esta es la ecuación, digamos que es la ecuación de la gravedad de Einstein. Esta Sí. cosa de la izquierda es, digamos, que es la curvatura del espacio-tiempo. Y del lado derecho tú querrías que hubiera algo que es una distribución de masa y o energía. Y esta cosa que está construida aquí con psi, esta cosa de aquí es una densidad de masa y de energía que no tiene ya nada cuántico. Pues esta cosa de aquí ya no tiene nada, no tiene ningún ¿No es comportamiento como el cuántico. valor de expectación del tensor de energía-momento? Exacto, es justamente eso. Sí, sí. Y, o sea, pero ahí no está en una, o sea, ese tensor no está en una superposición ni nada así, o sea, es un valor de expectación y ya. 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 Sí, Eso no, o sea, entiendo lo que dices, pero no me parece obvio. Pero entonces la idea es que esto lo puedes interpretar como casi directamente como una densidad de masa. sí, o sea, por ejemplo, imagínate que esta psi fuera como una superposición de estar aquí, una pelota y la pelota acá, ¿no? O sea, estar en dos lugares. Bueno, el valor de expectación de T a B pues sería como una sola densidad de masa, no sé, en medio o algo así. Mm. A pesar de que la psi pueda representar una superposición, pues ya el valor de expectación es solamente una cosa. Uy, se nos acabó el tiempo. Bueno, entramos a la última plática, que es la de Carlos. Así es que, adelante. No hay, si hay más, si tenemos tiempo, al final recuperamos la discusión. Es apasionante este tema. Bueno, yo les voy a presentar un trabajo en proceso. Está titulado tentativamente como mi realismo singularista y realismo de entidades, un mal matrimonio. Y bueno, esta es un poco la estructura de lo que voy a presentar. Vamos a caracterizar brevemente de qué va el realismo de entidades, cuál va a ser el problema del colapso, no confundir con el postulado del colapso, que es lo que estaban viendo ahorita todos los... Bueno, cuando tienes esta interpretación de Copenhague, ¿no? Que tienes que tener también el postulado del colapso, además de la ecuación de Schrödinger. También vamos a ver un poco qué sostiene el semirrealismo singularista. Después vamos a ver el matrimonio, que es la idea un poco de unir estas dos posturas para tratar de resolver un problema. Y bueno, voy a argumentar que de hecho hay otro problema y que realmente no es muy fructuosa esta conjunción entre estas dos posturas. Bueno, ¿qué es el realismo de entidades? Hacking nos presenta el primer relato significativo de una teoría sofisticada con respecto al realismo científico. El realismo científico clásico es esta tesis que sostiene tres niveles distintos, en el nivel metafísico, semántico y epistémico, que nosotros debemos creer en las entidades no observables postuladas por nuestras mejores teorías empíricas. Sin embargo, bueno, este se llama, aquel que se compromete con estas tres tesis se llama realista científico clásico. Sin embargo, está lleno de problemas. Por ello, Hacking podemos detectar a este pensador como el primer autor que se toma en serio proporcionarnos una nueva visión de cómo entender el realismo científico, y esta posición la denomina realismo de entidades. Y bueno, para el entusiasta del realismo de entidades, algunas entidades inobservables del discurso científico existen o son reales cuando podemos manipular con éxito con ellas otras entidades. Por ejemplo, cuando usamos una pistola para rociar con electrones o positrones una bola de niobio para modificar su carga, podemos concluir que los electrones y los positrones son reales
ya que podemos manipular efectivamente con ellos alguna propiedad de una entidad observable, en este caso la carga de la bola de niobio. Ahora, ¿cuál es el problema del colapso? Así lo llamé yo, es este problema en donde de una u otra manera el realista de entidades tiene que presuponer el realismo científico clásico, y ese es un resultado no muy deseable, porque una de las propuestas que nos estaba dando Hacking era liberarnos del compromiso o de la suerte de compromisos complejos que nos da el realismo científico por uno más simple. Y resulta que cuando nosotros tratamos de instanciar este criterio de manipulación, pues nos aparece este problema, ¿no? Que bueno, que la gran mayoría de los críticos al realismo de entidades creen que no es razonable sostener que X existe manipulando, ¿no? Aunque no sepamos qué es esa X. Ellos dicen que si no sabemos qué es esa X, bueno, entonces ¿cómo podemos saber cómo manipular a esa X? Y si no sabemos cómo manipular esa X, ¿cómo podemos validar que X existe? Primero, parecería, tenemos que saber qué es esa X para poder manipularla, pero esto ya presupone algún tipo de realismo clásico de teorías. Una de las estrategias más comunes para resolver el reto anterior es apelando a esta visión que introduce Hacking, que se llama Home Truths, que yo lo traje como verdades locales, que también podría verse como verdades caseras. Y el problema con de estas verdades locales es que de una u otra manera también terminan colapsando en un realismo clásico, porque están presuponiendo estas verdades clásicas otra suerte, otro conjunto o grupo de teorías, y el problema permanece. A la luz de esta problemática, un pensador que se llama Ben Snanay sostiene que hay una forma amigable, la única, de revivir el realismo de entidades sin colapsarlo en un realismo clásico. Es decir, con la ayuda de un nuevo jugador en el debate del realismo científico que él denomina el semirrealismo singularista. A grandes rasgos, el semirrealismo singularista afirma que debemos ser realistas sobre las propiedades particulares descritas por la ciencia, ya que son independientes de la mente y literalmente verdaderas, pero debemos ser antirrealistas sobre los tipos de propiedades descritos por la ciencia, ya que no son independientes de la mente y no son verdaderos. Noten que en esta caracterización hay una bifurcación entre los particulares y los tipos. Esto está presuponiendo la clásica distinción entre tipos y casos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el enunciado, un cuervo sueña con otros cuervos que son cuervos. Estamos diciendo, por ejemplo, que hay 3 particulares de cuervos, pero solamente hay un tipo, que es la noción de cuervo. Esa es un poco la intuición. Entonces, lo que nos va a decir el semirrealista singularista es, mira, tú puedes ser realista con todos los particulares, independientemente de que sean entidades o propiedades, pero puedes permanecer agnóstico o antirrealista con respecto a cuando estamos hablando ya de tipos de entidades y tipos de propiedades. Generalmente los tipos de propiedades y los tipos de entidades son expresados en una teoría científica. Por ejemplo, una entidad tipo en la ciencia podría ser del tipo cuervo. Su entidad caso es algún cuervo en particular, y bueno, además tenemos que una propiedad tipo podría ser del tipo de color negro que todos los cuervos tienen, y su propiedad caso es el color negro particular que tiene algún cuervo en particular. ¿Sí? De estos 4 elementos, bueno, los podemos meter en un conjunto, podemos llamarlos como entidad tipo, entidad caso, propiedad tipo y propiedad caso. A su vez, estos 4 elementos los podemos incrustar en la relación lógicamente anterior a. Por ejemplo, podemos decir en A que los entes tipo son lógicamente anteriores a los entes caso. Nótense que este es un patrón descendente, ¿sí? En donde primero de alguna manera conjeturamos o postulamos ciertas entidades tipos y de ellas predecimos al que va a suceder cierto evento particular. Y estos serían los entes caso. A su vez tenemos en la otra combinación posible que los entes caso son lógicamente anteriores a los entes tipos. Nótense que tiene el patrón invertido. No se oye. Se fue el sonido, Carlos. Se fue el sonido. A ver. Ya
Ya. Perdón. Tenemos C, que es la contraparte de las propiedades, que es su versión ascendente, y en D tenemos la contraparte de la versión B, que es la visión ascendente, pero con respecto a las propiedades. Finalmente, bueno, noten que también podemos relacionar A con C, o A con D, y B con D, o B con D. Entre estas combinaciones nos interesa particularmente la conjunción ascendente de B y D, a saber que los entes casos son lógicamente anteriores a los entes tipo y que los casos de propiedad son lógicamente anteriores a los tipos de propiedades que tenemos. Esta es la visión del semirrealista singularista. Por ejemplo, en el caso de los cuervos, el semirrealismo singularista afirmaría que no hay ninguna forma independiente de la mente en la que un cuervo particular negro sea una instanciación del tipo cuervo de color negro, ya que el tipo cuervo negro es el resultado de nuestra agrupación de cosas que llamamos convenientemente y por razones pragmáticas cuervos negros. Por lo tanto, la relación lógicamente anterior entre los casos particulares de cuervos y el tipo cuervos negros es del patrón ascendente, es decir, va desde varias instancias de cuervos negros, es decir, la entidad caso, hasta la agrupación pragmática de la entidad tipo cuervo negro. Y bueno, ¿de qué trata entonces, o cómo es que el semirrealismo singularista podría rescatar esta problemática que se le presenta al realista de entidades de terminar colapsando en un realismo científico tradicional? Bueno, la conjunción del realismo de entidades con el semirrealismo singularista nos proporciona una manera de redefinir la noción de una verdad local, de tal forma que el entusiasta del realismo de entidades se libera de la acusación de que las verdades locales colapsan en un realismo clásico. En otras palabras, lo que está proponiendo el semirrealista es que cuando Hacking apela a esta noción bastante oscura de verdad local, él lo que te va a decir, no, espérate, yo te voy a proponer una redefinición de esta noción de verdad local, de tal forma que nosotros podamos no colapsar el realismo de entidades en un realismo científico tradicional. Por ello, la idea central que subyace a la propuesta de Nanay para salvar este realismo de entidades, como les decíamos, es redefinir esta noción de verdad local en términos de realismo singularista. En lugar de definir la noción de verdad local como un conjunto disperso de descripciones de tipos de entidades y propiedades, porque esa era un poco la queja que le hacían los colegas filósofos a Hacking, ¿no? Como, de todas formas tienes que presuponer algún tipo de entidad de propiedades para informarte sobre cómo manipular esta entidad que le quieres atribuir existencia. Y lo que él está haciendo entonces es redefinir, el semirrealista, redefinir estas verdades locales no como tipos de entidades y propiedades, sino como conjuntos de descripciones de casos particulares de entidades y propiedades. Es decir, está hablándonos de un representacionalismo singularista. Así, esta nueva versión del realismo de entidades, que está casada con el semirrealismo singularista, se estaría liberando de la acusación de que colapsa en el realismo clásico. Después de todo, si las verdades locales son representaciones singulares de la ciencia experimental, se deduce que podemos obtener la información relevante para manipular un inobservable particular con ellas y por tanto ser realistas sobre esta entidad particular y sus propiedades particulares. Pero no necesitamos ser realistas sobre los tipos de entidad y los tipos de propiedades descritos por nuestras mejores teorías científicas. Si lo quieren ver en términos metafísicos, esta es una posición completamente nominalista. Por ejemplo, cuando está hablando de las propiedades, esta visión no estaría defendiendo, por ejemplo, la propiedad negreada, o no sé cómo sería del color negro, sino que estaría solo comprometido con cosas de color negro. Dado que el antirrealismo sobre las representaciones no singulares es solo antirrealismo sobre las teorías científicas, ¿qué queremos decir con esto? Que si tú partes de esta visión nominalista que asume el semirrealista, pues tú no tienes que comprometerte con las representaciones no singulares, es decir, que están escritas en términos generalizados, sino que tú, una vez que tienes tu enunciado generalizado, solo te vas a comprometer con las instancias particulares. Y entonces, como ya no estás siendo realista con el enunciado generalizado,
pues se sigue que el realismo de entidades, cuando se complementa con el semirrealismo singularista, en realidad no estaría colapsando en este realismo clásico sobre las teorías científicas. Ahora bien, es importante que nos preguntemos en qué situaciones se puede ser realista de nuestras representaciones singulares, pero no de las no singulares. En otras palabras, en qué situaciones podemos ser realistas de nuestros casos particulares, pero no con respecto a las teorías que están descubriendo esos casos particulares, ¿sí? Recordemos que dijimos que la relación es lógicamente anterior a entre los tokens o casos de entidad y propiedad, y los tipos de entidad y propiedad puede ser ascendente, es decir, los tokens de entidad y propiedad son lógicamente anteriores a los... Sí, los tokens son lógicamente anteriores a los tipos de entidades y propiedades, o por otra parte puede ser descendente, es decir, que los tipos de entidad y propiedad son lógicamente anteriores a los tokens de entidad y propiedad. Si construimos los tipos de entidad y de propiedad desde esta perspectiva ascendente, que es la perspectiva del semirrealismo, se deduce que construimos dichos tipos de entidad y de propiedad a partir de entidades y propiedades particulares. En cambio, si nosotros construimos tipos de entidades y propiedades desde la perspectiva descendente, se deduce que no construimos tales tipos de entidad y propiedades a partir de entidades y propiedades particulares. Sin embargo, es importante advertir que son las prácticas científicas reales, junto con la historia de la ciencia, las que proporcionan la información relevante sobre si los científicos construyen los tipos de entidad y propiedad de manera ascendente o descendente. Desgraciadamente, la historia de la ciencia nos dice que la estrategia ascendente se sigue sobre todo en las ciencias especiales, mientras que la estrategia descendente se sigue normalmente en la física teórica fundamental. A pesar que hay excepciones en ambos casos, no es una cuestión de todo o nada, la regla general en la investigación científica es que nos encontramos en una situación epistémica muy diferente cuando tratamos con entidades y propiedades planteadas en las ciencias especiales que tienden a ser observables, en comparación con las entidades y propiedades planteadas en la física teórica fundamental, que son entidades que son inobservables. Me quedan 5 minutos, corazón. Sí. En concreto, tendemos a construir nuestros modelos o teorías, es decir, nuestras representaciones no singulares, de forma diferente en estos ámbitos. En las ciencias particulares tendemos a construir nuestras representaciones no singulares basándonos por decreto en la forma en que agrupamos convenientemente algunas fichas específicas de entidades y propiedades que solemos observar y representar directamente sin la ayuda de instrumentación sofisticada. Un ejemplo de esta situación epistémica es cómo construimos la representación no singular de que todos los cuervos son negros a partir de esta estrategia descendente, ascendente, desde los tokens de entidades y propiedades particulares observables hasta la agrupación en tipos de entidades y propiedades. En contraste, en la ciencia fundamental tendemos a construir nuestras representaciones no singulares basándonos en conjeturas teóricas. Normalmente, la ciencia fundamental no empieza a construir sus representaciones no singulares a través de experimentos a manipulaciones sobre tokens particulares de entidades y propiedades inobservables, sino que construyen dichos tipos de entidades y propiedades inobservables de forma descendente a través de la formación de hipótesis. Un ejemplo de esta situación epistémica es la forma en que se construye la representación no singular de que todos los electrones tienen carga negativa a través de esta estrategia descendente de conjeturar sobre la existencia de ciertos tipos de entidades y propiedades para predecir la ocurrencia de tokens de entidades y propiedades. Ahora bien, a diferencia del caso de los cuervos, en el caso de los electrones no observamos instancias particulares de electrones y la propiedad de tener carga negativa para formular el tipo de electrón y la carga negativa. Lo único que nosotros podemos observar son la manipulación de rayos catódicos y que tienen carga eléctrica. Por el contrario, es al revés. Postulamos nosotros la existencia de la representación no singular de que todos los electrones tienen carga negativa y luego predecimos instancias particulares de electrones que tendrían que tener dicha carga negativa. En otras palabras, primero tenemos que presuponer de al menos algunas afirmaciones sobre los tipos de entidad y propiedad, es decir, nuestras representaciones no singulares sobre el tipo de entidad electrón y el tipo de propiedad carga negativa, de una manera descendente, con el fin de predecir la ocurrencia
de algún conjunto específico de fichas de entidad y propiedad de electrones que tienen carga negativa. De lo contrario, ¿cómo podríamos conocer representaciones singulares de electrones inobservables con carga negativa? Incluso si manipuláramos minuciosamente algunos instrumentos en una teoría, por ejemplo, usamos y manipulamos rayos catódicos observables, ¿podría esa acción, como en el caso de los cuervos observables, llevar a la construcción de la representación singular de que todos los electrones inobservables tienen carga negativa? Sí. Puesto que podemos rastrear la hipótesis de los electrones hasta las representaciones no singulares, se sigue que el realismo de entidades no puede implementar el patrón ascendente propio del realismo singularista, so pena de contradicción con la práctica científica real. De hecho, generalmente cuando se menciona el descubrimiento de los electrones en filosofía de la ciencia, lo utilizan como un ejemplo de la inferencia a la mejor explicación. Pero cuando tú haces una inferencia a la mejor explicación, tú estás presuponiendo un grupo de información, y este grupo de información se puede leer como el grupo teórico. Si esto es así, el realismo de entidades no va a poder implementar al semirrealismo singularista en el contexto de los elementos inobservables de la física teórica. Si esto es así, se sigue que el realismo de entidades colapsa a pesar de estar complementado por el semirrealismo singularista nuevamente en el realismo clásico. Porque para ser realista sobre las representaciones singulares, primero necesita presuponer la verdad de las representaciones no singulares y ser realista sobre estos tipos de entidades y propiedades. Por último, cabe señalar que esta última crítica no sería tan severa si los principales objetivos y motivaciones de Hacking para desarrollar el realismo de entidades fueran diferentes. Desgraciadamente, una de las razones para formularla fue su supuesta capacidad para tratar con elementos inobservables de las teorías científicas fundamentales, como la física, y no tanto con elementos observables de la ciencia especial, como los cuervos, los leones o las gacelas de la biología. Desafortunadamente, el semirrealismo singularista solo es implementable dentro de las ciencias especiales, pero no dentro de las ciencias fundamentales. De hecho, Nanay en otro artículo lo especifica, y entonces saca mucho de onda que no haya advertido que la principal preocupación de Hacking fuera esta. Por lo tanto, la conjunción entre realismo de entidades y semirrealismo singularista es un mal matrimonio. Dicha conjunción, de todas formas, no te va a salvar al realismo de entidades de colapsar en un realismo científico clásico después de todo. Ya, se acabó tu tiempo. Mira, exacto. Mis respetos. Preguntas. Muchas gracias, Carlos. ¿Preguntas? Sí. Sí. No veo quién eres. Sí. Soy yo, Joel. Joel. Sí. Hola, Carlos. Gracias por tu exposición. Pues bueno, sí, quería preguntarte justamente, entonces, unos temas que no me quedaron muy claros. Esto de verdades locales, ¿cuál era la noción principal que existía antes de que fuera implementado ahí el semirrealismo, ¿cómo era? ¿El semirrealismo singular? Sí, las verdades locales eran representaciones no singulares, más bien fragmentos de representaciones no singulares de la ciencia. Esa se entendía con anterior la noción de verdad local. Lo que te está proponiendo el Nanay con el semirrealismo es decir, no, en realidad no son representaciones no singulares, sino que son representaciones pero singulares. Ese es el truco que está tratando de utilizar para tratar de salvar el problema de Hacking, porque si lo dejas las verdades locales como verdades que son generales, pues estas verdades en última instancia terminan presuponiendo alguna u otra teoría científica. Ya, ok, perfecto. Entonces, o sea, el problema final que comentabas era que no son compatibles porque no pueden explicar las teorías de las ciencias fundamentales, ¿verdad? Sí podrías explicar, o sea, un poco más. O sea, entonces, ¿en qué ciencias sí serían compatibles? Sí, por eso es esta especificación. No necesariamente tienen que ser solo las ciencias especiales, siempre y cuando estemos nosotros hablando de observables, pues no hay ningún problema, porque tú puedes hacer una generalización de lo que tú estás observando, como instancia de tal cosa, y tiene esta propiedad. Luego, tiempo 1, tiempo 2, instancia y con esta misma propiedad, y entonces tú puedes hacer una generalización
y tú puedes argumentar y decir, mira, no tengo que ser realista con mi generalización porque en última instancia estoy rastreando todas esas inferencias a lo observable. Sin embargo, cuando tú tratas de iterar ese mismo procedimiento con entidades que son inobservables, pues ahí hay un problema, porque si tú no tienes teoría, lo único que vas a estar observando son rayos catódicos. Necesitas una teoría que medie para que te estén diciendo que son electrones fluyendo con una dirección negativa. Pero eso, otra vez, presupone algún tipo de realismo. Entonces, la queja es esa, que de una u otra manera, no es que sean incompatibles, sino que aunque sean compatibles, no están resolviendo el problema fundamental que se le presenta a Hawking de colapsar en última instancia en un realismo clásico. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno. Más, sí, Javier, tú vas. No, Juan, perdón. Bueno, Carlos, nada más es una pregunta así como... Quisiera saber cuál es tu opinión general sobre el realismo de entidades. O sea, Creo que ajá. es una posición que funciona si la utilizas complementariamente. Si tú las utilizas complementariamente una vez que ya eres un realista científico y quieres ser un realista científico, pues te está proporcionando un nuevo criterio de existencia, ¿no? O sea, no estás ya utilizando, por ejemplo, a Quine, en donde tienes que comprometerte en lo que dicen tus variables cuantificadas, sino que ahora el criterio de existencia es la manipulación de estas entidades. Entonces, como un argumento o una posición complementaria, me parece que proporciona una posición robusta a tu realismo. No por sí sola. Por sí sola siento que siempre va a terminar colapsando en realismo científico y al menos ese es el consenso en la actualidad. Sí, no, yo nada más lo comentaba justo porque quizás es un poco independiente de tu plática, pero me parece que a veces cuando tú comienzas a presionar a un físico que tiene una postura, eh, eh, de aferrarse a su formulación estándar de la mecánica cuántica, se da cuenta que hay muchas cosas que no puede explicar con su teoría, pero siempre te dice, no, es que hay electrones, ¿no? Es que tenemos esto y quizá mi teoría no me habla del mundo, no me explica muchos detalles del mundo, pero sí me modela lo que ya hay en el mundo. Es decir, me da la impresión que inconscientemente el físico está adoptando un realismo de entidades. Es decir, sé que hay cosas en el mundo como electrones, pero mi teoría no es, mi teoría cuántica no es del todo suficientemente realista como para darme cuenta con exactitud de estas cosas que hay en el mundo que son electrones. Solamente me da cierta ayuda, cierto aparato, dispositivo matemático para predecir esta cosa que yo sé que hay en el mundo y que la sé por inferencia de experimentos y todo eso. No sé si me explico. Sí. Sí, pero sabes, aquí creo que el problema está que para que realmente fuera un realista de entidades, su argumentación tendría que estar basada en algún tipo de criterio de manipulación, ¿no? Sí, me parece que, o sea, es como... Para que fuera exactamente, como que realmente fuera un realista de entidades, tendría que incorporar ese otro elemento. Si no incorpora ese otro elemento, pues suena una defensa un poco extraña, ¿no? Como... Pues me parece que saca esta diferencia de experimentos y de otras teorías, ¿no? Ajá. Pero nuevamente, sí, pero insisto, la marca del criterio existencial del que está proponiendo el realismo de entidades es en función de la manipulación. Entonces, Sí, no estoy muy seguro ahí. O sea, supongo que, como decía, ¿no? O sea, puede ser complementado. O sea, pero una vez que ya asumes un tipo de realismo, si tú solamente quieres ser realista con la entidad pura, pero no con una teoría en particular, pues creo que necesitas argumentos, más argumentos, no solo, o sea, el salto no se da por sí solo. Yo no estoy de acuerdo. Que me perdone, Carlos, pero te voy a decir por qué tú estás mencionando. Ya no tenemos tiempo. A ver si no nos cortan. Nos queda un minuto. Bueno, la cuestión... No vas a estar de acuerdo, Nidia, si estoy diciendo lo contrario de lo que tú piensas.
Sí, Oye, o sea, ya tu, estoy tu modus ponens es mi modus tollens. Ok. Bueno, sabes que, por ejemplo, Ok. la manipulación, de hecho de eso se trata mi conferencia. Sí, por eso creo que va a ser muy mala. Bueno, pues Pero bueno, ya vamos a ver ahí, nos peleamos. nos vamos a golpes. Sí, Así es sí, que, como es costumbre aquí, como ya sabrán algunos de nuestros espectadores, siempre tenemos esta particularidad. bueno, pues voy a dar por terminada la sesión porque vienen otras gentes. Muchísimas gracias. Me pareció interesantísimo todo, muy disfrutable y pues nos vemos mañana.